Y hoy llega el programa Pálpito, la primera serie para Netflix de Leonardo Padrón. ¿Qué significa este logro? Bueno, nosotros sumamente felices y admirados con esta nueva propuesta que ahora llevas para Netflix. Leonardo, bienvenido y gracias por acompañarnos en Buenos Días. Estar en conexión contigo y con tu audiencia. Coméntanos un poco todo lo que hay detrás de este proyecto, lo que te costó, lo que sufriste para llegar aquí. Hemos sido testigos de tu talento a través de las diferentes novelas venezolanas y bueno, eres muy versátil en todo lo que has hecho desde el punto de vista de producción. Pero, ¿qué representa para ti este nuevo logro? Bueno, esto fue como abrir un nuevo capítulo en mi trayectoria profesional, un capítulo inesperado, porque no estaba procurando a los ejecutivos de Netflix, ni mucho menos para escribir para esa maravillosa plataforma. Me llegó la llamada de ellos como quien te toca la puerta y te entrega un ticket de la lotería y te dice, te ganaste la lotería. Y bueno, vino después, por supuesto, la responsabilidad de honrar la confianza que estaban depositando en mí. Me pidieron una historia, querían una historia mía en su plataforma, pero evidentemente el querer no bastaba. Yo tenía que escribirles algo que de alguna manera les gustara, cumpliera sus expectativas, y bueno, eso fue un poco la urdimbre de la sinopsis de Pálpito. Y pasé, después que me la aprobaron, con mucho entusiasmo. Entre pitos y flautas han pasado 2 años, desde el día que me dijeron vamos a hacerlo hasta el estreno, que fue apenas hace 2 días. Leonardo, ¿cómo fue la selección del tema cuando veo la historia que ha sido ampliamente comentada y aplaudida por los críticos? Y dicen que 24 horas antes del estreno ya estaba en la lista de las series más populares en Netflix aquí en Estados Unidos. O sea, cuando uno habla de Leonardo Padrón dice el éxito está garantizado. Pero en ese sentido de responsabilidad, ¿cómo se te ocurrió la historia? Cuando lo veo, recuerdo a Edgar Allan Poe cuando hizo El Cuervo. ¿Cómo ese tema tan vigente para la sociedad venezolana? Tú sabes que me llama la atención que me pregunten con recurrencia cómo se me ocurrió el tema, porque en rigor a los escritores nos pagan para que se nos ocurran los temas, se nos ocurran las historias, y bueno, uno, digamos, empieza a requisar su propia imaginación, y lo que estaba buscando era como una arena dramática distinta a la habitual. No quería hacer nada que tuviera vinculación con el tema de narco, porque estaba como muy socorrido. Eh, sí quería contar una historia de amor poderosa, que tuviera como aliento épico, y también como esa fatalidad que tienen las tragedias griegas, ¿no? Donde los personajes están acorralados por las circunstancias. Entonces, bueno, se me ocurrió apelar al mayor de los símbolos que ha creado el ser humano, que es el corazón. En él depositamos la responsabilidad de todas nuestras emociones, sobre todo de la emoción capital, que es el amor. Entonces dije, ajá, pero déjame despojar eso de la metáfora con la que siempre hablamos del corazón, y hacer algo que aplique literalmente a que, ¿sabes? Siempre decimos, oye, esa persona me robó el corazón y tal. No, no, que se lo robe de verdad, literalmente, y después ver qué pasa con eso. Por ahí un poco fue la exploración de la historia. Sí, es un tema que toca bastante en íntimo la moral. ¿Qué sería Leonardo Padrón capaz de hacer por el amor? Bueno, dependiendo, tendría que estar en las circunstancias que me pongan a prueba, pero justamente ese es el planteamiento que yo postulo allí, y es muy sabroso. Cuando yo estaba escribiendo eso, yo lo hablaba con mi equipo de escritores, lo hablaba con mi esposa. Ajá, ¿qué te parece lo que está haciendo este personaje? ¿Tú no harías eso por la persona que más quieres en tu vida? Y ya plantear ese debate tan jugoso, a mí me daba síntomas, indicios de que esto podía funcionar, porque es controversial, y además va más allá del tema de los buenos y los malos de la película, ¿sabes? Porque el que ya ha visto Pálpito o la ha empezado a ver, se ha dado cuenta, y me lo han conversado mucho, me lo han comentado mucho en las redes, que a veces hay capítulos en los que están como del lado del villano,
porque en rigor no es un villano, es un ser humano con toda la multidimensionalidad que nos ocupa, ¿no? Y creo que eso es uno de los signos más atractivos que puede tener la historia, pues, que no hay buenos y malos per se. Y es que así es el ser humano. ¿Cómo es el proceso creativo para una persona cuyas producciones le ha dado la vuelta al mundo? Es decir, ¿cuándo te sientes conforme? ¿Cuándo dices, ya está bien, está listo para salir? Bueno, yo soy ahí un poquito obsesivo. Eh, Había un gran poeta francés que decía con respecto a la poesía que los poemas no se terminan, sino que se abandonan, ¿no? A mí me pasa un poco con cada instancia creativa, es decir, llega un momento que yo digo, bueno, el capítulo tengo ya que soltarlo porque tengo que escribir lo otro y esto tiene que entrar en producción. Yo soy muy riguroso, incluso hasta con la ortografía. Yo no permito que ningún dialoguista mío cometa un error ortográfico porque yo necesito que mis actores y mis productores respeten el libreto como algo sacrosanto, pues, ¿no? Porque así es la forma en que la gente se involucra y se compromete realmente. Entonces, para mí, esto es un proceso que yo me la tomo muy, muy en serio, pues, ¿no? Porque, bueno, además, eso lo van a ver millones de personas. Entonces, vale la pena que tenga todo el rigor posible. Sí, quería saber justamente cómo es un día en la vida de Leonardo Padrón, cómo el exilio forzado ha cambiado tu pluma, cómo has cambiado desde aquellas novelas que todos nos pegábamos al televisor, Cosita Rica, La Mujer Perfecta, todas esas novelas que nos transformó a los venezolanos. No sé qué te ha dejado a ti esa participación, pero en nosotros los venezolanos ha dejado mucho. ¿Cómo es tu día a día? Bueno, mi día a día, yo suelo decir que yo en el día escribo y en la noche vivo, porque yo me levanto muy temprano, yo estoy desde temprano aquí en la computadora, me interrumpí el trabajo para concederte la entrevista con muchísimo gusto, pero trabajo Gracias. muchísimo, sobre todo en las mañanas, porque son creo que las horas en que el cerebro está eh, menos cansado, pues, ¿no? Ujú. Y ya como hacia la tarde me dedico como, bueno, a corregir, a limpiar, ya hacia el final de la tarde me empiezo a conectar a ver series porque las veo no solamente por placer, sino por trabajo, para ver qué están contando los otros contadores de historia, ¿no? Y como te digo, en la noche, bueno, vivo, pues recupero mi vida ordinaria, pero trabajo mucho. Este es un trabajo tremendamente demandante, ¿no? Y desde el exilio me ha tocado, bueno, imagínate, probarme en otras audiencias, porque un poco la expectativa mía y de la misma gente para la que he trabajado, Televisa, Univisión, es, ok, conocemos tu historial, que ha sido estupendo en Venezuela, todas las novelas que has hecho, pero esta es otra audiencia, este es otro público. En la picardía caribeña con la que escribes a lo mejor no funciona aquí y tal. Pero bueno, mira, felizmente ha funcionado. Ya yo llevo 3 proyectos, este es el cuarto en el exilio, o sea, escribí Amar a Muerte, Rubí, la serie, y si nos dejan que terminó hace poco. Y bueno, tuvo primer lugar de sintonía en los 3 proyectos, tuvieron primer lugar de sintonía en las Sí. respectivas canales. Entonces, eso de alguna manera prueba que cuando tú trabajas historias, si las trabajas con lo que debe ser, que es el lenguaje de las emociones, no importa la geografía para la que la estés escribiendo, debería funcionar. Si nos dejan fue increíble, de verdad te felicito por esa capacidad que tienes. Mi pregunta va con respecto a cómo ha ido cambiando las necesidades del televidente desde aquellas novelas rosa, qué es lo que está buscando, ahora están más de moda las series, cómo se cambia el discurso con la actualidad. Mira, pero no se ha cancelado del todo la adicción por el melodrama, porque la verdad sea dicha, bueno, las novelas siguen funcionando pues en la televisión abierta, ¿no? Y atrapan a millones de personas. Lo que sí es que el televidente en este siglo XXI ha tenido un entrenamiento en sus pupilas distinto gracias al Ujú. venimiento de las plataformas, el código narrativo que encierran las series, que son historias que se cuentan con mucha más velocidad narrativa, son menos discursivas las acciones que ocurren y hay un lenguaje muy cercano al del cine y al de la literatura, ¿no? En la elaboración de la serie.
En lo particular eso a mí me parece maravilloso, me parece una estupenda noticia. Creo que estamos viendo historias mucho mejor contadas, con más valores de producción, con más garra, con más señuelos para el espectador y además se ha ampliado la temática. Ahorita tú ves historias que tienen que ver con cualquier cantidad de temas que son inherentes pues, a la condición humana y eso me parece que ha enriquecido muchísimo tanto la oferta como incluso la demanda del espectador. Y yo creo que con esto de las redes sociales hay mucha hiperactividad mental y la gente se aburre muy rápido de las cosas. Entonces, la Así es. narrativa cambia, el uso de los recursos audiovisuales cambia y el sentido de la expectativa. Quería saber cómo manejan ustedes los escritores ese gancho que te atrapa y tú dices, son las 3 de la mañana y tú dices, yo tengo que ver otro capítulo más. O sea, ¿qué pasa por tu mente cuando estás creando que logras al público que esté allí? Es como una especie de adicción. Bueno, tú sabes que eso que tú preguntas es importante porque si bien ahora uno, por ejemplo, en Venezuela hace años, uno escribía las novelas a cuatro manos con el público. Entonces uno estaba ahí como en los vaivenes del rating y entonces a las 10 de la mañana que te llegaban los números del rating decía, oye, el capítulo de ayer, bueno, se nos fueron 200.000 personas, pasó algo, estuvo flojo, te llama el ejecutivo, mira, oye, está pasando algo, etcétera, etcétera. Entonces tú ibas y alineabas los próximos capítulos, metías un nuevo personaje, hacías un twist en la historia. Aquí uno escribe a ciegas, porque básicamente cuando se estrena, ya se escribió. O sea, ya es imposible que cambies, que modifiques la historia. Entonces, tienes que tener mucho más claro todos los ganchos narrativos que hay, porque no hay chance de maniobrar en la ruta, ¿no? Y además, tienes muchísima competencia. Es decir, Netflix compite contra sí mismo. O sea, tú estás en Netflix y estás viendo, qué sé yo, Anatomía de un escándalo, o Élite y tal, o, ajá, déjame ver una nueva serie, déjame ver Pálpito, que están ahí diciendo que... Y si en el segundo capítulo o en el primer capítulo vas por el minuto 20 y te estás aburriendo, dices, no, vale, déjame seguir viendo Élite, déjame... Entonces, como ya uno como escritor sabe que eso es así, tiene que poner toda la carne en el asador, porque no hay regreso. ¿Cómo se promueve la creatividad? Cuando tú ves en la competencia o las diferentes opciones que hay, ¿no te ha pasado que de pronto dices, ¿por qué esta idea no se me ocurrió? ¿Hay manera de enriquecerse con eso que está en este momento en el tapete para que tú puedas replantear una idea o hacerla mucho más creativa? Bueno, yo creo que en la medida en que uno más, es decir, es como, me acuerdo cuando yo daba clases en la universidad o daba talleres de literatura, yo decía, bueno, la mejor manera de escribir es leer muchísimo y leer a los maestros, a los grandes, a los clásicos. Y me pasa igual con la narrativa audiovisual, es decir, la mejor manera de aprender a echar un cuento es, bueno, además, ir a ver cómo echaron el cuento los grandes, pues, ¿no? Y ver las series de culto, los clásicos, que ya hay series que son clásicas, es decir, Breaking Bad, por ejemplo. Es una serie que tú la ves y tú aprendes, allí hay herramientas que puedes internalizar para aprender a contar un cuento con mayor eficacia. Coméntame de lo que significa para ti la competencia y la exigencia de estar en los primeros lugares. ¿Qué expectativas tenías con respecto al estreno de Pálpito? Yo tenía muchísima ansiedad porque no tenía idea de lo que iba a pasar. Dentro de puertas adentro de Netflix había como mucha seguridad de que iba a funcionar, pero incluso ellos mismos, lo comentamos ayer, me dijeron, wow, esto superó todas nuestras expectativas. Y básicamente lo que hemos visto en estas 48 horas que han sido abrumadoras, ha sido una fiesta para nosotros porque empezó a ocupar el primer lugar en una cantidad de países, pero de manera así, de cascada, pues, ¿no? Y entonces empieza a ver que la están viendo en Sudáfrica, que está en Polonia en segundo lugar, que está en Brasil en primer lugar, toda Latinoamérica está en primer lugar, en Estados Unidos entró en el top 10, en España está, o sea, dice, Dios mío. Y los comentarios de la gente en las redes, porque lo bonito de las redes es que tienen un feedback inmediato, es que están enganchadísimos emocionalmente con los personajes. La gente ha llorado muchísimo, se involucra, sí, sufre, pero goza, pues, porque de eso va un poco eso es lo que llaman la catarsis, pues, ¿no?
la catarsis de la ficción, que te hace sufrir y haces ahí catarsis de tus propias emociones. Y bueno, creo que además está maravillosamente actuada, tiene unos actores de primerísimo nivel que logran justamente conectar emocionalmente con el espectador. Está muy bien producida por la gente de CMO en Colombia. Y bueno, el empaque sonoro, en fin, creo que tiene una cantidad de bondades que la gente ha celebrado. Leonardo, cuando uno ve tu biografía, tu trayectoria, pues se muestra una trayectoria impecable de éxitos. ¿Qué fracasos has tenido en tu vida y qué has aprendido de esos momentos? Bueno, fracasos he tenido muchos que felizmente no han sido tan ruidosos como los éxitos, pero los he tenido y además es bueno tenerlos porque uno siempre aprende más de ellos, pues, ¿no? Sí, yo he tenido, por ejemplo, novelas que les ha ido muy bien, pero de repente no obtuvieron el éxito que tenían porque de repente estaban compitiendo contra una que era que ya estaba muy pegada y entonces después cuando la ves al aire dices, oye, ya va, yo aquí me excedí, yo aquí cometí este error y sabes, lo vas anotando, ¿no? En tu mente dices, que este error no lo vuelvo a cometer y si lo vuelvo a cometer seré un estúpido crónico. Entonces tú vas ahí como lidiando contigo mismo y perfeccionándose porque nada, uno está en un permanente pupitre de aprendizaje del oficio, de cualquier oficio en la vida. Sí, háblame acerca de tus publicaciones recientes, el resto de los trabajos que has hecho. ¿Qué has aprendido de los imposibles? ¿Existe algún imposible para ti? Mira, vale, los imposibles la gente me los pide mucho, hay mucha nostalgia por ese proyecto que tuvo 7 temporadas. Ahorita no tengo tiempo para retomar el proyecto. Lo más reciente, en términos editoriales, publiqué un libro que se llama Tiempos Feroces, que está en Amazon, que voy a ir a presentar en la Feria del Libro de Madrid a finales de mayo, principios de junio, porque se publicó en España, ¿no? Que es un libro de crónicas sobre Venezuela, que ha sido una de mis insomnios más importantes y de mis querencias mayores, el país y sus avatares y sus adversidades. Pues. Leonardo, ¿qué añoras de Venezuela? Todo lo que cabe en esa palabra inmensa que me define y esa palabra que es mi epicentro de vida. Todo lo que cabe allí. Todo. ¿Qué sueñas para Venezuela? ¿Cómo lo visualizas? Ya para cerrar el programa. Oye, Venezuela, yo quisiera que recobrara algo que es absolutamente tan consustancial a la dinámica de la vida, que es la normalidad. Nosotros ahorita nos hemos dado cuenta en estos 22 años que la normalidad, oye, la teníamos además con aire de prosperidad y nos arrebataron la normalidad. Entonces, bueno, familias atomizadas, regadas por el mundo, gente que quedó muerta en el camino, herida, traumatizada, bueno, la ruina social y económica del país. Yo quisiera que Venezuela recuperara la normalidad. Yo creo que con eso sería todo. Necesitamos volver a ser normales. Así es. Gracias, Leonardo, por compartir con nosotros y con la audiencia tu tiempo para hablarnos de este proyecto. El éxito, pues, ya está garantizado. Que sigas con muchas bendiciones de salud para ti, para que siga esa pluma fecunda, alegrándonos y haciéndonos pensar sobre temas importantes en la vida. Gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, invito a tu audiencia a que los que no lo han visto todavía se conecten con Pálpito. Así es, yo tengo el pálpito ya de que va a ser todo un éxito y bueno, ya más adelante haremos los comentarios de qué ocurrió y seguramente este será el inicio de muchas series en Netflix.